ya se adivina, este año todo será diferente, más viajes y reencuentros, con abrazos más fuertes y largos también para los superhéroes. Ahora pasar las fiestas juntos y nada, ser felices. Navidad en familia, con toda la familia, los padres, los abuelos. Ahora en cuanto eche gasoil me marcho al pueblo con la familia. No hay más que comparar. En el centro de las ciudades también se nota que lo peor de la pandemia ha pasado. Muchas ganas de reunirse, restaurantes llenos, compras sin esperas ni mascarillas. Bueno, hay muchísima más gente, así que no sé si compensa. Esto ya parece que no ha pasado nada, ya como que nos hemos olvidado. El año pasado por estas fechas sí, ya me había hecho test. Hasta de eso nos hemos olvidado la mayoría. En farmacias ya no hay colas kilométricas. En esta nos cuentan las ventas de test han caído cerca de un 80%. El año pasado incluso abríamos 8:30 y ya estamos esperando unas colas terribles. Podemos hacer la misma comparativa con laboratorios como este. Estas fiestas su personal va a tener días de vacaciones. El año pasado hubiera sido inviable por la cantidad de pruebas que se podían hacer. Ahora sí, para la mayoría las Navidades parecen más Navidad. 6 meses ha tardado la Fiscalía en resolver la investigación. El Ministerio Público la archiva al no ver indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. Con los vídeos del helicóptero, del dron y varios testimonios, la fiscal concluye que los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada, coincidiendo con las explicaciones de Interior. También señala que ningún agente en tierra tuvo conocimiento de la avalancha ni de sus consecuencias. Sobre el equipo del helicóptero recoge que no avisaron porque no pensaron que existiera riesgo, así que rechaza para todos el delito de omisión de socorro. Investigaciones periodísticas y ONGs han acreditado violaciones de derechos humanos. Para Amnistía Internacional, el informe las reconoce, pero lamenta que no se procese a ningún responsable. Esta impunidad se garantiza por el hecho de que, según la Fiscalía, durante 10 horas la policía española no sabía lo que ocurría en la frontera. Esto no es creíble. La Fiscalía sí da por comprobado que algunos agentes españoles arrojaron piedras a los migrantes subidos a la valla y pide que se evalúe si hay que expedientarles. Archivada esta investigación, sigue abierta la del Defensor del Pueblo. El Ministerio del Interior no ha hecho valoraciones. El INE deja cortas las previsiones para 2022 de casi todos los organismos, incluidas las del Gobierno. La economía creció en el conjunto del año más de lo esperado, sobre todo por el impulso del segundo trimestre, que avanzó 5 décimas más de lo inicialmente calculado. La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación, iniciada en 2021, y está resistiendo bien, incluso en un contexto internacional tan complejo. Las consecuencias de la guerra, sobre todo la inflación, golpeó en el tercero. Se frenó el consumo, las inversiones y las exportaciones, además del habitual parón por vacaciones. Aunque la foto económica del conjunto del año es buena, el balance, según los expertos, es decepcionante. Esperábamos más, esperábamos que España recuperara, el Producto Interior Bruto español recuperara niveles pre-COVID en algún momento de este año. No ha ocurrido. La guerra en Ucrania, el encarecimiento de la energía, de la cesta de la compra, la subida de tipos. El horizonte de 2023 tiene importantes nubarrones, pero dicen los analistas que no todo lo que puede salir mal tiene por qué salir mal. Pues muy cerca de la frontera con Ucrania, en Rumanía, 170 militares españoles vigilan ese espacio aéreo frente a posibles intrusiones de aviones rusos. España ha reforzado este año su presencia en esa misión de la OTAN y hasta allí ha viajado la ministra de Defensa para hacer la tradicional visita de Navidad. A las puertas de la Navidad, la ministra de Defensa ha visitado al contingente español desplazado aquí en Rumanía. Son nuestra policía aérea, protegen y vigilan los cielos europeos ante cualquier injerencia rusa. Con la guerra de Ucrania se han intensificado este tipo de misiones OTAN que ya se venían haciendo. Hoy Margarita Robles ha hecho balance de este intenso año marcado especialmente por la invasión rusa a Ucrania y les ha mandado un mensaje de agradecimiento. Fuerzas Armadas Españolas son un ejemplo siempre. Son un ejemplo de entrega, de formación, de compromiso y de valores y humanidad. Decenas de personas han protestado esta tarde en París por el asesinato de 3 activistas kurdos. Un hombre de 69 años ha tiroteado a las víctimas cerca de un centro cultural en el centro de la capital. La policía investiga el crimen por sus posibles implicaciones racistas. Las calles del distrito 10 de París se han convertido en un polvorín después del ataque. Un hombre de 69 años ha matado a 3 activistas kurdos a menos de media hora a pie de la Catedral de Notre Dame. Otras 2 personas están heridas. La policía cree que detrás del tiroteo hay motivaciones racistas. Los agentes han puesto en libertad provisional al principal sospechoso, un antiguo conocido de las autoridades por atacar un campo de inmigrantes.
de violence volontaire avec armes et également d'infraction à la législation sur les armes. El ministro del Interior galo garantiza que aumentarán la seguridad y que permitirán a los kurdos manifestarse. Minutos después, cientos de personas protestaban por el asesinato en los alrededores del Centro Cultural Kurdo. Los antidisturbios han cargado por los incidentes violentos y ha detenido a algunos manifestantes. Hace casi 2 años, una multitud formada por partidarios de Donald Trump asaltaba de forma violenta el Capitolio de Estados Unidos y dejaban estas imágenes que ya han pasado a la historia. Hubo 5 muertos y 140 policías heridos. La comisión parlamentaria que investiga esos hechos ya tiene una conclusión. Trump fue el instigador de ese asalto al Capitolio y pide que se le prohíba ejercer cargos públicos. Y el lunes conocimos el resumen, ahora se ha publicado el informe completo de más de 800 páginas, fruto de año y medio de investigación. El Comité Legislativo, sin reservas, afirma que el principal culpable fue Donald Trump y que el asalto al Capitolio sin él no se habría producido. Habla de una conspiración a varias bandas y que ideó la conocida como la Gran Mentira meses antes. Más detalles. Desgrana un plan trazado para revertir la victoria de Joe Biden, en el que la clave era su vicepresidente Mike Pence, que no cedió a las llamadas del exmandatario, presionándole y llamándole debilucho. El comité ha pedido al Departamento de Justicia que le procese a Trump por 4 delitos, así que ahora la pelota está sobre la Fiscalía. Desde la frontera canadiense a la mexicana y del estado de Washington a Alabama, más de 200 millones de personas viven en zonas en alerta por la tormenta de nieve sobre Estados Unidos. Nos quedaremos encerrados en casa, dice una vecina del estado de Illinois. Allí las máquinas quitanieves tratan de mantener operativas las pistas de los aeropuertos. Estaremos aquí hasta que deje de nevar, asegura un trabajador. Hay 5.000 vuelos cancelados en todo el país. Los vuelos iban desapareciendo mientras trataba de reservar, se lamenta una mujer, una de las miles de viajeras en tierra un día antes de Nochebuena. En Wyoming han pasado en una hora de 6 grados positivos a 12 bajo cero, mientras en las redes aparecen vídeos como este en el que el agua hirviendo se congela instantáneamente. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de que la sensación térmica bajará en algunas zonas hasta 40 bajo cero. El temporal ha dejado sin luz pueblos enteros. Es muy frustrante, se resigna un residente. Mientras en Texas reparten mantas y comida caliente entre los ciudadanos sin hogar. Entramos en clase de 7º curso. Es la hora de geografía e historia. Después de repasar el temario, el profesor dedica unos minutos para hablar de la guerra. Los chavales tienen 12 años, les preocupa lo que está pasando, se desahogan, aunque este colegio de Leópolis esté muy lejos del frente. El profesor les pregunta si tienen miedo o qué pueden hacer para ayudar a la gente. Adel cuenta que le da miedo cuando estudia sin luz y a veces con el ruido de explosiones. Marcos está muy preocupado. Su padre y su profesor de inglés están combatiendo. Marta se siente segura en esta ciudad, pero teme por su familia de Zaporilla, una de las zonas calientes. El profesor nos explica que desde que comenzó la guerra, las clases son más cortas porque se pierde mucho tiempo bajando al refugio. Hoy no han sonado las alarmas, pero acompañamos al director del centro al refugio, que fue construido en los 70 durante la Guerra Fría. Solo colegios con refugios como este han podido reanudar el curso el pasado mes de septiembre. El resto de las escuelas y sobre todo las que están en el frente han tenido que cerrar las aulas. Los chavales que pueden estudian online. Es la primera entrevista que Pang da a un medio extranjero. La muerte de su padre por COVID esta semana es una de las que no cuentan las cifras oficiales de China. Su caso refleja la gravedad de la epidemia en Pekín. De mi casa al hospital Dongfang hay 5 minutos, pero al llegar estuvo más de 2 horas esperando en la ambulancia, nos cuenta.
No había camas en urgencias ni en la UCI. También faltaba oxígeno y personal. Esa noche solo había una enfermera trabajando. Le pregunté y me dijo que el resto de sus colegas tenían COVID, nos explica. Cuando por fin atendieron a su padre, murió a los 15 minutos. En el certificado de defunción escribieron que mi padre murió por parada cardíaca súbita, no por COVID, nos dice Pang. En la morgue del hospital, Pang pudo contar unos 40 cuerpos en el pasillo y en salas, fuera de las cámaras de frío. Respecto al cambio brusco de la política de COVID-0 a la eliminación de las restricciones, Pang cree que el gobierno no ha tenido una planificación suficiente para afrontar la situación actual. Pekín puede incinerar 2.000 cuerpos al día. El de su padre tendrá que esperar más de una semana.